Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por, por esta clase que vamos a dar. Yo, nada, a mí me gustaría en realidad que si hay algo que no se me va entendiendo o si hay alguna duda o lo que sea, pues me vayáis interrumpiendo y podamos, en fin, ir comentando cosas, ¿no? Aunque luego tengamos unos minutos reservados para ello. Yo voy a empezar yendo al grano y voy a hablar un poco sobre qué entiendo por comunicación política, sobre todo para ir sentando un poco las bases conceptuales de lo que vamos a ver hoy en esta clase sobre campañas electorales, ¿no? Porque al final las campañas electorales es un poco como la cristalización de eso que entendemos por comunicación política, ¿no? Yo creo que hay una cierta imagen de la comunicación política que sería algo así como, no sé, la aplicación como de trucos o de estrategias o de argucias, ¿no? Eh, como si hubiera una especie como de ente todopoderoso detrás, destinados a convencer o a engañar al ciudadano para obtener un fin que finalmente sería su voto, ¿no? Yo creo que esta visión de la comunicación política en realidad es un poco pues una aplicación equivocada de lo que entendemos por marketing, ¿no? En plan, si el marketing es ese conjunto de estrategias destinadas a vender un producto a un consumidor, pues en este caso el consumidor serían los electores digamos, el voto, ¿no? Sería lo que se vende, ¿no? Yo creo que ni la comunicación es marketing, ni la ciudadanía son consumidores, porque si te conviertes en eso, finalmente te conviertes en ciudadanos, ¿no? Y eso ya sabemos cómo termina. Yo aquí quiero llegar a algo que me parece fundamental y es que la comunicación política no es solamente comunicación, sino que también es política y por tanto no hay que buscar, digamos, el truco, la estrategia o la argucia que hay detrás de la comunicación, sino las ideas que hay detrás de la fuerza política que está desarrollando esa comunicación, ¿no? Por tanto, lo que yo entiendo por comunicación política es un poco ese ejercicio de construcción de dispositivos discursivos que permean en la sociedad, pero que lo hacen con arreglo a dos cuestiones, ¿no? Un conjunto de ideas y principios sobre lo que es bueno y sobre lo que es justo, ¿no? para la sociedad, es decir, un trasfondo ideológico. Y segundo, un análisis político sobre cuál es el contexto donde se va a llevar a cabo esa comunicación, ¿no? Y bueno, como decía, como esto tiene su máxima expresión en campañas electorales, voy a entrar de lleno en ello. Eh, a ver, es que ¿se ve bien? Sí, es que aquí no se me ve bien a mí, pero parece que en la presentación sí. En las campañas electorales, ¿no? Y para eso quería analizar, antes de entrar como a analizar campañas, 5 puntos que yo creo que son fundamentales en las campañas electorales, ¿no? El primero digamos, la pregunta por la campaña, ¿no? Digamos, una campaña electoral es un embudo donde solamente caben uno o dos temas, una o dos preguntas, donde se va a definir, digamos, el transcurso de la campaña, ¿no? Una campaña electoral no es un debate de propuestas, una campaña electoral no es un debate de comparación de programas políticos, digamos, de programas como de partidos políticos, ¿no? Y para eso quiero poner, pues, un ejemplo de estas elecciones anteriores, ¿no? Estas elecciones anteriores, las derechas, digamos, lograron que la campaña electoral, digamos, el tema o la pregunta fundamental fuera, sobre todo, ¿no? Igual no en todos los sitios, pero sí como en la mayor parte del Estado español, una pregunta sobre ETA, el sanchismo, ¿no? Un plebiscito sobre el gobierno de Sánchez y su unión como con digamos, ETA digamos, la polémica que hubo con las listas, etcétera, ¿no? Y yo creo que las derechas consiguieran convertir eso en parte del tema fundamental de la campaña es éxito, ¿no? Es parte del éxito de esa campaña, ¿no? Es verdad que estas preguntas que se plantean, digamos, que estas preguntas de las campañas electorales no son preguntas inmóviles. Y yo recuerdo, por ejemplo, en la presentación, digamos, en la repetición electoral de 2019, donde concurrimos con Íñigo Rejón a las elecciones, recuerdo que lo que hubo es, digamos, las dos fuerzas políticas progresistas no lograron alcanzar un acuerdo y finalmente se va a una repetición electoral, ¿no? Recuerdo que al principio de esa campaña electoral lo que había era digamos, la pregunta de la campaña, el tema de la campaña era un poco esa desafección hacia los líderes y las fuerzas políticas que finalmente nos habían logrado poner de acuerdo. Y sin embargo, una semana después de que arrancara la campaña electoral, salió la sentencia del proceso y ese tema de campaña, esa pregunta de campaña, pasó de ser, ¿no? digamos, la desafección hacia las fuerzas que finalmente no lograron hacer un acuerdo a, digamos, el independentismo y la relación de Cataluña con el Estado español, ¿no? En síntesis,
lo que diría de esto es que una campaña electoral es un espacio reducido donde generalmente hay una única pregunta y esto, que lo vamos a ver después, quien tiene la capacidad de trazar esa pregunta es quien tiene, digamos, la capacidad mayor de ganar las elecciones, ¿no? Hay otro punto bueno, hablar a los que faltan, movilizar a los que están, ¿no? Yo creo que una campaña electoral, una fuerza política, consiste sobre todo en un equilibrio que se basa en dos cosas, ¿no? Movilizar a tu base, es decir, ilusionar a los tuyos, a los ya convencidos, para que muevan la campaña electoral y darles argumentos e ideas para convencer a los demás, ¿no? Y hablar a los que faltan, ¿no? Y con esto de los que faltan me explico, ¿no? Yo creo que, sobre todo en la izquierda, hay una especie como de engaño de pensar que somos mayoría, ¿no? Algo así como somos mayoría, pero no ganamos las elecciones porque ha habido poca movilización, ¿no? Somos mayoría, pero no ganamos las elecciones porque las fuerzas progresistas no se han juntado, ¿no? O sea, siempre somos mayoría, pero hay algo, ¿no?, que se antepone por la que finalmente se pueden ganar unas elecciones, pero por las que cuando no se ganan, por las que finalmente no se ganan las elecciones, ¿no? Yo creo que es un error de partida este planteamiento, ¿no? Porque es precisamente los que faltan, es decir, esa gran parte del electorado no convencida, esos ciudadanos que votaron al principio una cosa, pero que podrían votar perfectamente hoy otra completamente diferente, ¿no? Ese grupo como de personas desideologizadas a quienes no llega a la política fácilmente, quienes deciden unas elecciones, ¿no? Por tanto, creo que hay, digamos, un equilibrio siempre en una fuerza política entre hablar a los tuyos y lograr hablar a los demás reteniendo, ¿no?, a los tuyos, ¿no? Hay otra tercera parte de las campañas, digamos, electorales, antes de empezar el análisis, que tiene que ver con la repetición, ¿no? Nosotros, vamos, yo cuando termino una campaña electoral termino teniendo pesadillas sobre la cantidad de veces que he escuchado repetir los mismos mensajes a nuestros candidatos, las mismas ideas, ¿no? Incluso la música del meeting. Y esta repetición creo que es fundamental, ¿no? Precisamente porque cuando haces un meeting vas cambiando de sitio, porque no hablas a la misma gente y sobre todo, y esta repetición también se da en medios de comunicación y en televisión, cuando no todos los espectadores que hay, ¿no?, digamos, que están viendo la televisión están siempre al mismo tiempo y siempre te ven, ¿no? Yo creo que es una labor fundamental de campaña repetir una y otra vez, sobre todo para intentar, digamos, lograr e instalar la pregunta sobre lo que quieres que vaya la campaña electoral, ¿no? Y bueno, habría una tercera parte que es, digamos, la política y los afectos, ¿no? Yo creo que hay siempre, bueno, se hace muchas veces una especie como de diferenciación ingenua entre los partidos, digamos, racionales, que hablan como de propuestas, que hablan como de economía, ¿no? Y los partidos, digamos, populistas, que hablan de afectos, ¿no? Como si estos últimos partidos, digamos, fueran más hipócritas o jugaran como con el engaño de la gente, ¿no? Yo creo que quien hace esta distinción sencillamente siempre está mintiendo, ¿no? Porque los afectos son el principal, digamos, artefacto de una campaña política y son, en definitiva, lo que decanta la balanza en una campaña política, ¿no? Yo recuerdo esta campaña, estábamos aquí en Madrid y había como unos chavales a nuestro lado, la verdad es que parecía claramente una cita Tinder, ¿no? Y el chico estaba hablando con ella y le decía, bueno, yo es que en realidad me he leído los programas y, bueno, me convence mucho más la parte, digamos, económica del PP, pero es que también lo de la sanidad de Más Madrid es que es muy importante, ¿no? Y entonces él decía como que había leído todos los programas y que en función de eso iba a decidir el voto, ¿no? Yo creo que cuando alguien te dice que decide el voto por que se ha leído y comparado todos los programas electorales, generalmente está mintiendo, ¿no? Sobre todo porque la política es fundamentalmente el arte digamos, de convertir el afecto en motivos para salir a votar, ¿no? Bueno, esa por la parte de los afectos, ¿no? Y la última parte, cuando hablo de ideologizar, ¿no? Diría, o sea, la ideología es lo más importante de una campaña política, ¿no? Y los partidos que dicen que no tienen ideología también están mintiendo, ¿no? Cuando hablamos de ideologizar no hablamos, digamos, como de meter panfletos hasta en la sopa a la gente, ¿no? Sino que en realidad hablamos de una cosa que es cómo se responde a la misma pregunta de dos formas diferentes, ¿no? Y pongo un ejemplo. Cuando, no sé, aquí pues en Madrid, ¿no?, que tenemos el problema de las urgencias colapsadas o que falta de centros de salud, etcétera, ¿no? Digamos, una fuerza política ante las urgencias colapsadas podría decir,
Bueno, o sea, podría darte una respuesta que es, bueno, claro, es que las urgencias están colapsadas porque lo público no funciona, al contrario que las empresas privadas que sí funcionan. Por tanto, lo que hay que hacer es promover la sanidad privada porque eso siempre va a funcionar mejor, ¿no? Y en el lado opuesto tendríamos una respuesta opuesta a esta misma pregunta que tiene que ver con, bueno, las urgencias están colapsadas porque lo que ha habido es un desmantelamiento de la sanidad pública, se ha despedido a sanitarios y entonces se ha evitado digamos, la sanidad pública funcione bien. Por tanto, no hay que promover los seguros privados o la sanidad privada, sino que lo que habría que hacer es reforzar el sistema sanitario y brindar los servicios públicos, ¿no? Estas dos respuestas, que son diferentes, son siempre ideológicas, ¿no? Porque tras ella hay, digamos, dos visiones de ver el mundo que son, ¿no? Sobre lo que es mejor o peor, sobre lo que funciona o no funciona, sobre lo que es bueno o sobre lo que es malo, ¿no? Y con esto voy a entrar si veis que hablo un poquito rápido o lo que sea, que a veces me pasa esto, me podéis ir diciendo y voy un poco más calmado, ¿eh? Y con esto voy a entrar a la parte bueno, pues de análisis de tres campañas electorales que he puesto como ejemplo, ¿no? Por aquí. Vale. ¿De qué tres pasos creo que se compone una campaña electoral, ¿no? En primer lugar, el análisis, es decir, del estudio del entorno y del contexto sobre el que se va a desarrollar esa campaña electoral, así como de la posición de partida de la propia fuerza política. La estrategia, es decir, una vez tenemos el análisis, cuál es el conjunto de ideas y de acciones que se van a llevar a cabo en esa campaña política. Y después la comunicación, ¿no? Una vez hemos construido el análisis y la estrategia, ¿cómo vamos a materializar ese conjunto de ideas y de acciones, ¿no? Y para ver mejor estos tres ejemplos, vamos a analizar tres campañas electorales y vamos a empezar con la campaña de 2016 de Unidas Podemos, La sonrisa de un país. A ver, un segundo. Digamos, el contexto donde se desarrolla en esta campaña es el siguiente, ¿no? En diciembre de 2015 hay unas elecciones generales donde ningún bloque político consigue conformar gobierno y vamos a una repetición electoral en junio de 2016, ¿no? Los resultados de 2015 dejan, digamos, el reparto de fuerzas para la izquierda de la siguiente forma. El PSOE, 90 diputados y 5,5 millones de votos. Podemos, 69 diputados y 5 millones de votos. E Izquierda Unida, 2 diputados y 1 millón de votos, ¿no? Entonces, este reparto de fuerzas deja en el aire una pregunta obvia y es, ¿qué ocurre, qué pasaría si Podemos e Izquierda Unida hacen una coalición y suman sus fuerzas para concurrir a esta repetición electoral, ¿no? Pues finalmente, y tras unas duras negociaciones, Podemos e Izquierda Unida logra alcanzar un acuerdo para concurrir juntos, ¿no? Con el objetivo de sorpasar al Partido Socialista. O sea, el propósito es claro, básicamente unir el millón de votos de Izquierda Unida con los 5 millones y pico de votos de Podemos para adelantar al PSOE y convertirse en la primera fuerza progresista de España, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, en ese análisis, ¿cuál fue la estrategia? Pues si bien es verdad que la coalición de fuerzas despierta, digamos, esperanza en el sorpaso al PSOE, ¿no? También lo que puede despertar es una enorme movilización de que, digamos, las derechas, o sea, ¿no? Una enorme movilización del adversario, de las derechas, para que las fuerzas progresistas ganen las elecciones, en particular para que Unidas Podemos no sea la primera fuerza, ¿no? Por tanto, el objetivo fundamental de esa campaña es no movilizar al adversario, hacer una campaña que no dé miedo, ser una fuerza amable y evitar, digamos, que pueda suscitar excesiva imagen de fuerza y, por tanto, de peligro en el adversario para contener su movilización, ¿no? Y aquí vamos, ¿no? Vemos la estrategia y eso se cristaliza, digamos, en comunicación en el lema La sonrisa de un país, ¿no? Se trata de un lema amable, perdón, esto lo tenía que haber puesto antes. La sonrisa de un país. Se trata de un lema amable que intenta conectar con la esperanza que está movilizada tras la crisis del ciclo de 2011, que quiere invitar a cualquier persona a participar en la oportunidad de transformar nuestro país, ¿no? Es una campaña que evita recordar cualquier identificación tradicional con la izquierda, es decir, que pretende, digamos, salir de las etiquetas tradicionales donde quiere colocarte el adversario para impedir tu crecimiento electoral, ¿no? No es un lema a la defensiva, pero tampoco es un lema a la ofensiva. Es, digamos,
o pretendía ser una invitación neutral como a la esperanza que engloba con mucho cuidado esa precaución de no despertar movilización en el adversario, ¿no? Vemos que esta campaña, pues el logo fue un corazón, ¿no? Multicolor, ¿no? Y de este corazón multicolor podemos decir varias cosas, ¿no? La primera es que en el corazón se inscriben, digamos, las diferentes tonalidades de los partidos que concurrían a esa coalición electoral, ¿no? Pues el azul de Marea, rojo de Izquierda Unida, naranja de Compromís y, obviamente, el morado de Podemos, ¿no? Y pretende ser un reflejo de un espacio abierto donde hay una pluralidad de sensibilidades, ¿no? Y la segunda cosa, conectando con lo que hablábamos antes, es que este corazón, digamos, sería gráficamente la encarnación de esos valores que Unidas Podemos quiere proyectar. Este no es un partido, esto es un espacio donde habitan diferentes sensibilidades y, por tanto, que quiere hablar a todo el mundo, no solamente a la izquierda. Esta campaña habla de amor a tu país, no somos una fuerza peligrosa, somos una fuerza que habla desde el corazón a todo el mundo, ¿no? Finalmente, en esta campaña, Podemos no logra su objetivo, ¿no? Digamos, la coalición de fuerzas, o sea, si Podemos tuvo en diciembre de 2015 69 diputados, aquí en junio de 2016, sumando Izquierda Unida Podemos, sacan 71 diputados, ¿no? Solamente 2 diputados más que 2015. Y es verdad que aquí se podrían analizar como varias lecturas, ¿no? Una primera lectura que es las sumas no son aritméticas, las sumas en política no son aritméticas. Cuando dos fuerzas se juntan también pierden parte de su electorado, ¿no? Digamos, otra lectura que podría ser pues, que en un momento de protesta hay un montón de personas dispuestas a apoyarte, pero que cuando tienes perspectivas reales de convertirte en la primera fuerza, toman una actitud conservadora y se vuelven a posiciones más tradicionales, ¿no? En todo caso, esto no me interesa profundizar mucho en ello, lo que sí me interesa aquí es remarcar como el método que he dicho al principio sobre esas campañas electorales, ¿no? Análisis, ¿no? Pues la coalición, miedo a la movilización de las derechas, la estrategia, el conjunto de ideas que hemos dicho que han pivotado, ¿no? Sobre las que pivota esa campaña y finalmente la comunicación, cómo se materializan en el lema, en el logo y en la comunicación esa campaña, ¿no? Y bueno, después de analizar esa campaña, me parecía muy interesante ver otra campaña madrileña de Más Madrid en el adelanto electoral que hubo en el 2021, ¿no? Por poner un poco las piezas sobre el tablero para que podamos hacernos idea como del contexto, hasta ese momento, digamos, Íñigo Errejón y Manuela Carmena fundan Más Madrid, ¿no? Pero Íñigo Errejón digamos, concurre a las elecciones generales al Congreso y lo sustituye Mónica García, ¿no? Por tener una comparación, en ese momento Íñigo Errejón tenía un nivel de conocimiento del 98% del electorado y Mónica García, meses previo a la repetición electoral, tenía solamente un nivel de conocimiento de apenas el 30% del electorado, ¿no? Por tanto, cuando se convocan elecciones, hay un primer objetivo fundamental que es elevar el nivel de conocimiento de Mónica como candidata, ¿no? Si bien es verdad digamos, Mónica tuvo un papel como muy protagónico porque compatibilizó su papel de portavoz de Más Madrid en la Asamblea con ser médica, ¿no? Digamos, con el COVID, pues cada vez se fue popularizando más, todavía hacía falta una campaña digamos, que la diera a conocer y que la diera a conocer, digamos, cristalizando los principales valores que nosotros queríamos proyectar, ¿no? Es decir, valores familiares, persona que inspira confianza, que cuida de los demás, sanitaria y, sobre todo, candidata madrileña, ¿no? Y entonces hicimos esta, digamos, campaña de Mónica, madrileña, médica, madre, para ampliar el conocimiento digamos, de la candidata, ¿no? Hay, este cartel es verdad que luego fue muy ridiculizado porque lo repetimos hasta la saciedad en todos los formatos
en marquesinas, en vallas, en lonas, en redes sociales, ¿no? Y de hecho, incluso estas elecciones todavía hay, digamos, como medios de los adversarios, ¿no? Que ponen como titulares como Mónica, médica, madre y caradura, Mónica, ¿no? O sea, como fijaos como el nivel de cuánto se asimiló esta estrategia para dar a conocer a Mónica, que todavía a día de hoy se la siguen recordando, ¿no? Los principales adversarios. La cuestión es que tras esta campaña, Mónica logró un nivel de conocimiento de partida, ¿no? Del 30% a un nivel de conocimiento del 68% del electorado, ¿no? Y tras eso, ¿no? Que es como un breve análisis, digamos, estrategia y campaña para dar a conocer a la portavoz, porque era, digamos, la principal flaqueza que teníamos en ese momento, voy a entrar de lleno como en el análisis de esa campaña electoral, ¿no? Se convoca el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y hay tres factores fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Un primer, digamos, un factor social, ¿no? Que es una especie como de cansancio anímico del COVID y una desafección política generalizada, ¿no? Y luego dos factores más políticos, y es el primero, Pablo Iglesias dimite como vicepresidente del Gobierno Central y se presenta a las elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿no? Cambiando por completo el tablero político de los actores que iban a concurrir a esas elecciones, ¿no? Y el segundo factor político, que Ayuso, que en ese momento, digamos, había encarnado, ¿no? La voz de denuncia frente a las restricciones sanitarias que había impuesto el gobierno central, ¿no? Con su famoso socialismo libertad, ¿no? Pasó a hacer una campaña todavía más polarizada cuando Pablo Iglesias, digamos, entra en escena para, digamos, sacar la consigna de comunismo o libertad, ¿no? Estos dos factores políticos cristalizan entonces en una campaña, digamos, en una pinza, donde la campaña va a ser una enorme polarización permanente entre Ayuso e Iglesias, ¿no? Digamos, ese era para nosotros el riesgo. Y esto, dentro del análisis, es muy importante porque eclipsa al resto de actores políticos que vamos a concurrir también a esas elecciones, ¿no? Por tanto, la estrategia clara en esa campaña es romper la pinza entre, digamos, esos dos actores políticos, aprovechando la desafección política que genera una campaña tan polarizada y de insultos, y materializar una forma política alternativa, ¿no? Que se traduce, ¿no? Que la estrategia era sobre todo romper la pinza entre esos dos polos y materializar otra forma alternativa de hacer política, ¿no? Y la traducción política de esa estrategia es por lo que, pues el lema, por lo que de verdad importa. Una campaña que habla de sanidad, una campaña que habla de lo pequeño, una campaña que habla del cotidiano, una campaña que tiene muy difícil salir en los medios de comunicación cuando la agenda está tan polarizada entre dos polos y hay tantos insultos, pero que intenta hablar, intenta conectar con lo que realmente importa a la gente, ¿no? Y es verdad que esa fuerza política, Más Madrid, que en un principio tenía una, digamos, proyección de diputados, de 12 diputados al comienzo cuando se convocan las elecciones a la comunidad, termina teniendo 24 diputados y adelantando al Partido Socialista como primera fuerza de la oposición en Madrid, ¿no? Aquí de nuevo dejar claro el método. Análisis, cansancio de la pandemia, campaña polarizada por dos fuerzas, insultos y desafección política, estrategia, romper esa pinza, convertir digamos, la desafección política en esperanza, ¿no? Y la comunicación, hablar de lo que de verdad importa, hablar de lo pequeño, hablar de lo cotidiano, hablar de servicios públicos, ¿no? Digamos, y aprovechar como ese espacio, ¿no? Que había. Aquí me gustaría hacer un breve inciso. Bueno, me gustaría hacer un breve inciso, y es que 2 semanas antes de que se convoquen las elecciones, de que se convoque el adelantamiento electoral, nosotros habíamos estado preparando en el Congreso con Íñigo la famosa intervención de salud mental, que no sé si la conocéis, pero bueno, básicamente pues él ha hablado sobre salud mental y un diputado le grita vete al médico, ¿no? Le insulta. Y, y, bueno, digamos que la salud mental, pues que ya estaba siendo un tema súper importante, sobre todo por los efectos de la pandemia, pasa a ser un tema, como un debate de agenda nacional, ¿no? Y es verdad que alguien me podría decir, bueno, Iñaki, es verdad que eso, digamos, se viralizó porque hubo un diputado que insultó, ¿no? Y, por tanto, los medios de comunicación lo recogieron.
Yo digo, sí, es cierto, pero para llegar a ese momento, nosotros ya habíamos intervenido 3 veces sobre salud mental en el Congreso de los Diputados. Y esto lo digo porque digamos, dada la repercusión que tuvo esa intervención y la importancia que nuestro país le dio a la salud mental, eh, digamos, nuestra intervención no fue fruto como de, pues eso, de un truco o de una genialidad política o de magia, ¿no? O de que hubiera como un asesor todopoderoso, inteligente, diciendo, mira, esto de lo que hay que hablar, ¿no? Con esto ganáis votos. No, no, yo creo que eso responde a lo que hablábamos antes sobre el análisis, de tener un buen análisis sobre esto, lo que está ocurriendo y una preocupación real por intentar poner temas en agenda que puedan, digamos, ser importantes para la sociedad, ¿no? Eh, bueno, después de este análisis, quiero ir a una campaña reciente, de hace apenas un mes, que es la campaña de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, cuyo lema es Ganas de Madrid, ¿no? Eh, yo diría en la parte del análisis que Ayuso identifica muy bien la desafección social con el gobierno central en un ejercicio populista, ¿no? Que apela a una pluralidad de personas configurando un significante vacío que es Madrid y que se opone al gobierno central, ¿no? En unas elecciones, como decíamos antes, es muy importante hacerse la pregunta de cuál es la pregunta sobre la que giran estas elecciones, ¿no? Por ejemplo, en la campaña anterior que hemos hablado, había como 2 preguntas en el tablero, ¿no? Que era ese plebiscito a las restricciones de Sánchez o, digamos, la importancia de los servicios públicos tras la pandemia, ¿no? Porque quien está, digamos, en disposición de fijar cuál es la pregunta sobre lo que, sobre, ¿no? sobre la que va a orbitar esas elecciones es generalmente quien gana, ¿no? Y digamos, las derechas logran sobre todo, digamos, Ayuso, ¿no? Como su máxima expresión, lograr hacer, pues, de ETA, ¿no? Esa especie como de cosa heterogénea donde incluye un montón de cosas, pero sobre eso un motor de su campaña, ¿no? Y hay mucha gente que después veía como en Twitter, ¿no? Gente que te pregunta y te dice, joder, pero ¿cómo es posible que Ayuso haya logrado convencer a un montón de personas sobre si la banda terrorista sigue existiendo, ¿no? Y yo creo que Ayuso no logró digamos, mentir sobre que eso siga existiendo, ¿no? Porque las mentiras de la propaganda no engañan porque están burdamente desconectadas de los hechos, pero sí, digamos, que desahogan porque conectan con el estado emocional de buena parte de la población y eso logra recogerlo muy bien Ayuso y canalizarlo en esta campaña, ¿no? Pues bueno, sobre el lema hemos hablado bueno, el lema de campaña de Ayuso, que era Ganas de Madrid, ¿no? Hay una cosa muy curiosa y es que nosotros, vamos, eh, Más Madrid concurrió a las elecciones de 2019 con el mismo lema, con Ganas de Madrid, ¿no? Eh, pero aquí Ayuso incorpora algo en esta campaña que puede parecer nimio, pero que a mí me parece fundamental, ¿no? No sé si visteis, digamos, el spot de campaña, y si no podéis buscarlo luego, ¿no? Eh, que a mí me parece una genialidad el spot por varios motivos, ¿no? Primero porque, digamos, el spot da como el suficiente, o sea, es bueno, pero al mismo tiempo da como el suficiente cringe, ¿no? Como para que se viralice, ¿no? En plan de, joder, mira lo que está ocurriendo, mira esto, ¿no? El segundo, porque en el spot, digamos, aparece incorporado una pluralidad de personas que configuran lo que decíamos, ese significante vacío que es Madrid, ¿no? En plan de esto es Madrid, ¿no? Esto es lo que se opone, digamos, a Sánchez, ¿no? Al sanchismo o a lo que fuera, ¿no? Y el tercero, y esto es a donde quiero llegar para hacer, digamos, un análisis como de ese spot, ¿no? Y de qué quería, digamos, trasladar Ayuso con eso. Vamos, si no lo habéis visto, pues lo veis luego, pero ahí la letra del spot es como ganas. Tú ganas, ¿no? Ganas de Madrid con ganas. Y ese tú ganas, que puede parecer niño, aquí Ayuso está diciendo algo que a mí me parece fundamental. Estas elecciones las ganas tú porque el día 28 puedes elegir estar del lado perdedor o del lado del sanchismo o elegir estar del lado de quienes van a celebrar la victoria, ¿no? Es decir, o eres un perdedor o vas a celebrar la victoria con todos nosotros, ¿no? Eh, bueno, no me quiero extender mucho con esto, tampoco sé muy bien porque no me aparece el tiempo cuánto llevamos.
y si vamos bien. No te oigo. Iñaki, llevamos más o menos unos 20-25 minutos. Vale, vamos bien entonces. Y aquí quería hacer, digamos, un inciso. A ver, que es marca o candidato, ¿no? He querido como poner esto para ver también, para analizar un poco también cómo en campañas electorales a veces se relacionan las siglas, el partido político, con los candidatos, ¿no? Eh, eh, y para ello quiero poner varios ejemplos, ¿no? Digamos, el primer ejemplo, y es el candidato por encima de las siglas. Aquí he puesto un titular, digamos, porque, bueno, el candidato por encima de las siglas, y es que Cristina Cifuentes, en 2015, en mitad como de una cascada de casos de corrupción que asolan al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, decide hacer una campaña de candidata obviando todas las siglas del Partido Popular, y eso lo recogen bien los medios, digamos, más conservadores, ¿no? Como que denuncian lo que está haciendo Cifuentes, que es ocultar permanentemente en actos, en mítines, en el spot, en redes sociales, la marca del Partido Popular para, digamos, porque hacen un análisis y es, bueno, en esta oleada de casos de corrupción que están asolando al Partido Popular, analizan que la marca resta en campaña y que, por tanto, se apuesta por una campaña personalista de candidata ajena a lo que ese momento representa su partido, ¿no? Hay otro ejemplo, siento que los tres, bueno, lo acabo de ver ahora, pero he puesto los tres ejemplos madrileños, podría poner algunos otros, pero yo los tengo aquí, así que iba a comentar estos. Y es, bueno, pues Podemos en estas elecciones de la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay una cosa muy significativa que pudimos ver al principio de la campaña, de su campaña, y fue la sustitución del color de su marca. Yo creo que en un análisis, bueno, pues acertado, ¿no? De que la marca, digamos, morada no estaba en su mejor momento, lo que hacen es, en todos los carteles electorales y en redes sociales y en el propio logo, emular el color rosa para, digamos, asemejar su campaña a los colores de Yolanda Díaz, ¿no? Básicamente para mandar un mensaje. No somos los de Podemos, somos los de Yolanda e intentar, digamos, proyectar una imagen, ¿no? Pues, digamos, donde, vamos, en un análisis donde piensan que la marca no está en un buen momento, emular una marca que saben que sí, que está en un buen momento, ¿no? Y hay otro ejemplo, digamos, que quiero comentar, que es el de la candidata a la ciudad de Madrid, Reyes Maroto, por el Partido Socialista, ¿no? Y es una, o sea, si bien creo que los dos ejemplos anteriores consiguieran o no consiguieran sus objetivos, sí que hacían un análisis más o menos correcto, aquí quiero, digamos, explicar por qué hay un análisis de fondo que es incorrecto y, por tanto, por qué después hay una estrategia que es incorrecta, ¿no? Entre la relación de la candidata con la marca, ¿no? O sea, Reyes Maroto es ministra del Gobierno central y, digamos, la idea del Partido Socialista es hacer la candidata al Ayuntamiento de Madrid pensando que el capital político que tiene una ministra, el capital político y comunicativo que tiene una ministra, puede ser una buena idea para sacar un buen resultado en la Comunidad de Madrid, ¿no? El problema es que, bueno, Reyes Maroto, claro, es una ministra que es bastante desconocida y ajena a la política madrileña. Y a mi juicio, el Partido Socialista parte de un análisis erróneo, que tiene que ver con pensar que el hecho de ser ministro te da un enorme capital político y comunicativo y decide, por tanto, hacer una estrategia, una campaña equivocada, ¿no? Que es, en lugar de hacer una campaña donde la principal baza sean las siglas del Partido Socialista, es decir, que las siglas arrastren a la candidata, deciden hacer una campaña de candidata para que sea la candidata quien arrastre a las siglas. Y esto se ve bien aquí en el cartel electoral, donde de hecho jugaron con el apellido de Reyes Maroto como si ese apellido, digamos, fuera conocido, le fuera a decir algo a alguien, ¿no? Como vemos, cuando hay un mal análisis, después la estrategia también termina, no, vamos, o sea, no es que fuera mal, pero sí que creo que aquí había como un análisis un poco erróneo de fondo, ¿no? Y bueno, después de esto, quiero pasar al siguiente bloque,
para ver un tema fundamental en campañas electorales, que es la cartelería, ¿no? Y lo primero que tenemos que saber es que de la cartelería es que el 90% de la presencia en carteles electorales, en vallas, en marquesinas, etcétera, depende fundamentalmente del dinero que tengas. Esto no es una cuestión menor, digamos, porque la decisión estratégica de en qué inviertes, ¿no? De cuánta pasta pones en qué cosa en campaña es una decisión fundamental. Pero lo que quiero decir con esto es que aparecer más en la calle es una cuestión de pasta. Cuanto más tengas, más sales. Cuanto más tengas, más aparece tu candidato y más aparecen tus siglas, ¿no? Por eso, digamos, los partidos grandes o con una mayor implantación tienen más fácil poder hacer como más cartelería, ¿no? Pero con esto quiero, digamos, analizar una campaña de Más Madrid en el inicio de este año. Y el contexto es el siguiente. Rita, que estaba, bueno, a punto de ser madre y que iba a darse pronto pues, de baja por maternidad porque iba a tener a su niño, digamos, hacemos una campaña electoral que fue un éxito por varios, o sea, que fue un éxito por varios motivos. No sé si visteis esta campaña, pero bueno, digamos, apareció en televisión, se habló mucho, se viralizó en redes y fue una campaña, digamos, muy comentada por ser una campaña como acertada, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y quería explicar un poco cuáles fueron como, yo creo, las claves del éxito de esta campaña, ¿no? El primero es evidente y es jugar con el nombre de la candidata y una expresión popular fácil de recordar, ¿no? Pues no sé qué, lo va a hacer Rita, esto que no sé cuánto lo va a hacer Rita, ¿no? El segundo, y eso quiero explicarlo, es que, digamos, si veis los carteles, hay dos partes, ¿no? Pues la parte de que Madrid actúe contra la emergencia climática lo va a hacer Rita, ¿no? Pues otros carteles serán tener más escuelas infantiles lo va a hacer Rita, ¿no? Tener más carriles bicis lo va a hacer Rita. Centros de salud no cerrados lo va a hacer Rita, ¿no? Digamos, este cartel se compone de dos partes y la parte de arriba, en realidad, no es una parte que tenga importancia, porque es la parte donde uno, cuando lo ve, deposita como sus anhelos y sus esperanzas, ¿no? Digamos, esa parte está como reservada al espectador para que proyecte en el cartel cuál sería su mejor modelo de Madrid. Y ese modelo de Madrid lo va a hacer Rita, ¿no? Y la tercera parte digamos, del análisis de esta campaña, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Es que esta campaña fue un éxito y hay algo que muy poca gente sabe, y es que apenas estuvo en 20 marquesinas o vallas del transporte público de Madrid, ¿no? Era muy difícil, vamos, yo desde luego no me crucé con ninguna fortuitamente, fui solamente a una a echarme una foto para subir las redes. ¿Y cómo es que una campaña que estuvo solamente en 20 vallas logra un impacto que fue tan relevante? Porque la campaña no estaba ideada solamente para las personas que pasaban por delante de la marquesina, sino ideada para que la campaña se viralizara más allá de lo físico, para que se mandara por WhatsApp, para que se subiera a redes, para que hubiera debate sobre ellas, para que llegara a los opinadores y los opinadores pudieran también comentar en televisión esta campaña. O sea, dicen que la propaganda no está ideada solamente para trasladar un mensaje a quien lo ve, sino para que esa persona que lo recibe se convierta en altavoz de esa campaña, ¿no? Y es así como se transforma, digamos, una campaña muy barata en términos económicos en un océano, ¿no? Pensando cómo se trascienden los límites físicos que impone un formato, como es en este caso como las marquesinas o las vallas del metro, para que se multiplique su efecto en otras realidades, en redes sociales, comentando con gente, en televisión, etcétera, ¿no? Bueno, visto un poco cartelería y un breve análisis sobre esta campaña, me gustaría pasar a un bloque que tiene que ver con el papel de las redes sociales y de la comunicación digital en una campaña electoral. Para ello, me voy a centrar solamente en tres redes que creo que son fundamentales. Bueno, creo que hay más fundamentales, pero vamos a ver solamente tres, que son Twitter, Instagram y TikTok, ¿no? Y voy a empezar por Twitter, ¿no? Bueno, la primera cosa que uno piensa cuando piensa en Twitter, ¿no? Es que es un barrizal, es que es un estercolero, ¿no? Donde está todo el mundo siempre de mal rollo. Y eso es verdad,
pero sí me gustaría analizar cómo funcionan psicológica y políticamente esta red social, ¿no? En primer lugar, es un espacio más politizado, ¿no? Y cuando un usuario medio usa Twitter, lo hace, sí, para informarse, pero lo hace de una forma muy determinada, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación que siguen, o sea, digamos, todos los medios de comunicación siguen una línea editorial y tú cuando eliges por qué medio informarte, en realidad lo que estás eligiendo es qué medio se adecua más a tu marco ideológico, ¿no? Estás haciendo como una elección que tiene que ver con cómo se compatibiliza la interpretación de las noticias con las ideas que tú ya tienes, ¿no? Podríamos decir que en Twitter se exacerba esta cuestión al máximo, ¿no? O sea, Twitter construye comunidades de pensamiento tan cerradas que uno no acude a Twitter meramente para informarse o para saber lo que ha pasado, sino para, en cierto modo, darse la razón. Y me explico. Para encontrar siempre interpretaciones de esas noticias, ¿no? Como de eso que está pasando, que se adecúen a su pensamiento. Por tanto, Twitter es un espejo donde el usuario construye una comunidad política donde se refleja su posición ideológica y esto puede ser, digamos, un incentivo para ciertos partidos políticos para, digamos, fortalecer como ciertas posiciones, pero también puede ser la muerte del pensamiento crítico, ¿no? Y precisamente por eso, en una campaña electoral, es muy importante, tanto a los candidatos como al resto de asesores, hacerles desconectar lo que ocurre en Twitter con lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Yo creo que en Twitter hay comunidades cerradas y en apariencia muy voluminosas o que tienen como capacidad de hacer que permeen muchos mensajes en esta red social, pero que eso luego no tiene un efecto real en la sociedad, ¿no? Sino, pues no sé, veríamos que ciertas comunidades que son más voluminosas sería quien gana las elecciones y eso no ocurre, ¿no? Por tanto, y en la medida posible, es necesario como un ejercicio casi pedagógico de que los candidatos y los asesores desconecten lo que ocurre en Twitter con lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Para que lo que no piensen que lo que ocurre ahí es lo que realmente está pasando fuera, ¿no? Y el segundo, y esto me parece, digamos, lo más importante, es que precisamente porque Twitter es esa red social que está más pegada con la actualidad, también es el espacio donde habitan todos los opinadores que siguen la primera línea de la política. Es decir, que cuando lanzas un mensaje, no solamente se lo lanzas a tus seguidores, sino que también le estás hablando a todas aquellas personas que generan opinión, analistas, periodistas, tertulianos, y que en ciertos momentos pueden llevar esa opinión a los medios de comunicación, ¿no? Y con eso os pongo un ejemplo. Imaginad que ahora mismo pueden asaltar el Capitolio de los Estados Unidos y Ferreras hace un especial de Arrojo Vivo, ¿no? Cuando hay, digamos, acontecimientos que son como tan importantes, ¿no? Como que tienen tanto ajetreo, que de repente como nublan todo lo demás, digamos, la esfera pública actúa como un embudo que solamente permite, digamos, ver la opinión de figuras muy relevantes. El presidente del gobierno, el jefe de la oposición, resto de líderes políticos de los otros países, ¿no? Por tanto, ¿no? Si estoy yo con mi jefe y nosotros queremos también colarnos en ese especial de Al Rojo Vivo para poder ofrecer una interpretación sobre lo que está ocurriendo, ¿qué hago? ¿Mando una nota de prensa? ¿Una nota de prensa va a salir, acaso, ¿no? Una especie como de parrilla de actualidad desencarnada que suponen estos programas? No, lo que se hace es poner un tuit para que salga en ese lugar y tener, digamos, los 5 minutos, los 5 segundos de protagonismo donde des tu interpretación sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso yo creo que, digamos, Twitter es la parte más conectada, ¿no? Como con el resto de medios de comunicación y la que más tiene capacidad para colarse y trascender como los propios, digamos, límites de la red social, ¿no? Y ahora vamos a ir con Instagram, ¿no? Instagram, en apariencia, es una red social menos politizada, ¿no? Y donde los públicos y los objetivos son diferentes a los de Twitter, ¿no? Y de Instagram podríamos decir tres cosas, ¿no? La primera es que Instagram es una red social donde tenemos a un público joven, pero eminentemente millennial, y por tanto los contenidos que se verten a esta red social tienen que pasar por entender los códigos y el lenguaje, ¿no? Que se habla en esta red social, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no?
yo creo que es un error habitual en una comunicación política, digamos, ingenua, meterse en una red social sin hacer ningún tipo de traducción de ese lenguaje a la comunicación que tú quieres hacer, ¿no? Es decir, subirte a los trends, hacer como bailes, imitar lo que se hace, ¿no? Si, por ejemplo, quieres hablarle a los jóvenes e imitas a los jóvenes, más que comunicarte con los jóvenes, lo que puedes producir es un fuerte efecto de rechazo y de vergüenza ajena. Por tanto, creo que es muy importante hacer, digamos, un buen análisis de cuáles son los códigos y cómo vas a traducir esos códigos a la comunicación que tú quieres hacer, ¿no? La segunda, y esto es fundamental, es que Instagram ha experimentado en estos años una evolución de pasar a ser una red social, una aplicación de fotos, a ser una red social de vídeos. Y eso no significa que las fotos no sean importantes en esta red social. Lo que significa es que si queremos, digamos, crecer y llegar a más gente, hay que prestarle mucha atención al contenido audiovisual que hacemos. Y para eso no todos los vídeos valen. Y quiero hablar como de las características, porque me parece muy importante, sobre todo en campaña, ¿no? Y luego lo vamos a ver un poco más, ¿no? Primero, los vídeos no pueden durar más de uno o un minuto y medio, ¿no? Nosotros cuando analizamos, digamos, las estadísticas de permanencia de los vídeos, incluso de los vídeos que más han funcionado, de los que más han viralizado, a partir del segundo 30 cae la mitad de las personas, de los espectadores que iniciaron ese vídeo, ¿no? Y a partir del minuto queda, más o menos, solamente el 5% de las personas que iniciaron ese vídeo. Por tanto, tú puedes hacer un vídeo del tiempo que quieras. Lo que quiero decir es que es básicamente absurdo hacer un vídeo de más de este tiempo porque no se ve. Obviamente hay excepciones, ¿no? Y luego el formato es importante, ¿no? Y aquí es lo que ponía. Cuando vemos en Instagram que hay un vídeo que es en un formato horizontal y tú haces scroll en la pantalla, pues te aparece una imagen pequeña y que apenas capta tu atención, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Mientras que si ves, por ejemplo, este buen ejemplo, el de la derecha, pues es una imagen que ocupa toda la pantalla, ¿no? Yo creo que es fundamental, digamos, porque hay un segundo, que es el segundo de oportunidad de conseguir captar con la atención del espectador y para eso tienes que hacer materiales que se adecúen bien a los formatos que la red social impone, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, la síntesis, ¿no? La síntesis de los contenidos de los vídeos, ¿no? O sea, cuando hablamos de redes sociales, hablamos de una guerra sin cuartel por la atención del espectador, ¿no? En los vídeos no puedes contar tu vida, tienes que ir al grano. Y esto en realidad es una especie como de guerra permanente contra el impulso del matiz, ¿no? Por tanto, los vídeos deben contener siempre una sola idea, un solo mensaje. Obviamente caben excepciones, no podemos mencionarlas todas, pero creo que esto para un buen funcionamiento sería, digamos, las características fundamentales, ¿no? Si hablamos de TikTok, obviamente TikTok ha revolucionado la forma de hacer comunicación digital. De hecho, tanto lo ha revolucionado que ha hecho que Instagram evolucione de ser una red social de fotos a ser una red social evidentemente de vídeos, ¿no? Y bueno, la ha revolucionado por varios motivos. El primero, que es un motivo muy de perogrullo, es que en una red social que actúa como un agujero negro a generaciones más jóvenes a las que interpelar, y por tanto los contenidos que vertemos en esta red social deben ir, como decíamos antes, adecuados a los públicos que interpelamos, ¿no? El segundo, y esto es importante, es que los seguidores en Instagram apenas actúan como una especie de añadido reputacional a tu marca. Es decir, no importa cuántos seguidores tienes para hacer o no hacer un contenido viral. Y esto es muy importante porque hay, digamos, y esto, digamos, es como el síntoma de que si haces una buena comunicación digital en TikTok, da igual cuántos seguidores tienes, porque el algoritmo, al funcionar de una forma diferente, puede, digamos, implosionar ese vídeo y hacer que llegues a mucha gente, ¿no? Mientras que en Instagram y en Twitter sí que tiene importancia pues cuántos seguidores tengas para que esos vídeos funcionen más o menos, TikTok funciona de una forma completamente diferente, ¿no? Y respecto al formato de los vídeos, las características, etcétera, yo creo que podemos decir lo mismo que hemos visto en Instagram, porque realmente es algo como bastante similar, ¿no? Y por tanto quiero analizar el papel de los vídeos en las campañas electorales, ¿no? Porque las campañas electorales son la oportunidad para poner a prueba cuánto somos capaces de llegar al mayor número de personas posibles a través de las redes sociales, ¿no?
Y para eso me gustaría hablar del cambio que ha operado en los discursos o en las intervenciones políticas con la aparición de las redes sociales, ¿no? Eh, y para eso yo creo que es importante hacerse una pregunta. Cuando damos un meeting, cuando se da una entrevista en directo, cuando se hace un discurso en el Parlamento, ¿el auditorio es la gente que te está escuchando o el auditorio en parte también son, digamos, los followers, ¿no? Es decir, quienes te van a ver después, ¿no? Yo creo que una buena comunicación en una campaña electoral es aquella que logra, y esto es importante, en coordinación con el equipo de discurso y con el candidato, producir materiales discursivos que luego se convierten en productos digitales para poder subir después a redes sociales. Es decir, que haya un momento discursivo que durante la intervención vaya a destinarse justamente para eso. A veces sucede que cuando se hace una intervención, después, digamos, se fragmenta esa intervención para utilizar esas partes para subir a redes, ¿no? Pero lo que digo es que una buena comunicación digital en campaña tiene que haber pensado previamente cuál va a ser la parte de esa intervención que se va a subir a redes y por qué, ¿no? Y para eso pongo varios ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, digamos, un fragmento o un corte de vídeo hablando sobre actualidad. Si, por ejemplo, durante la campaña, esto ha ocurrido, la Comisión Europea, digamos, abronca a España por lo que está haciendo el PP en Doñana, es importante que el equipo de comunicación digital, junto con el equipo de discurso, junto con la candidata, planifiquen de antemano ese corte de vídeo que después para después poder subir a redes sociales para responder a esa cuestión que está de actualidad y donde es importante colarse, ¿no? O, por ejemplo, si un adversario ha hecho alguna, pues, no sé, salvajada y entonces hay que responder, pues es importante que haya esa planificación para después poder subir, digamos, ese vídeo a redes. Y como tercer ejemplo, quiero explicar algo que igual puede parecer un poco más abstracto, pero que se conecta bien con lo que hemos hablado antes como de ideologizar, ¿no? Si recordáis en la parte previa de las campañas electorales, ¿no? Hay, digamos, las intervenciones, tanto en entrevistas como en mítines, como en el Parlamento, sirven también para fabricar productos que si bien son ajenos a la actualidad o al día a día de la política, también sirven como dispositivos que actúan con una enorme carga ideológica, ¿no? Y para esto me gustaría poner un ejemplo que no es estrictamente de campaña, pero para, digamos, que se entienda bien a lo que me refiero, ¿no? Bueno, después de la pandemia, nosotros hicimos una intervención, ¿no?, sobre el papel del Estado, no solamente como acreedor público, es decir, que pone la pasta cuando vienen mal dadas, sino también como promotor de avances, ¿no? Y esto lo hacíamos, digamos, y esta intervención la basamos sobre todo en las tesis del libro de Mariana Mazzucato, del Estado emprendedor, donde ella hace una genealogía súper interesante que quiero explicar, ¿no? Básicamente lo que hace es como ver de dónde vienen los avances que llevan incorporados el iPhone, la pantalla multitáctil, el sistema operativo, etcétera. Y en esa genealogía lo que nos cuenta es que todos esos avances que el iPhone llevan incorporado fueron en origen avances tecnológicos que se hacen con dinero público, es decir, para fines militares o para fines, digamos, de investigación, ¿no? Es decir, que el iPhone sintetiza un montón de avances que se financian con dinero público que después Apple convierte en un teléfono, ¿no? Y nosotros, volviendo a esto que hablaba como de producción de materiales ideológicos, en ese discurso quisimos dar respuesta a una pregunta, ¿no? Perdón, a un chascarrillo que es muy popular, ¿no? Que es cuando, no sé, pues de repente ves que tienes un iPhone, ¿no? Y es como, ah, bueno, pues mira, este tío tan rojo no será, tan de izquierdas no será, tan progre no será, ¿no? Si juega también, o sea, si tiene como un teléfono caro, ¿no? Y este chascarrillo de tan rojo no será que tienes un iPhone, ¿no? Es como muy popular, ¿no? Y se dice mucho en redes ¿no? Y bueno, en fin, y se comenta mucho. De modo que nosotros en esa intervención quisimos dar respuesta a esto, ¿no? Es como, bueno, si tan rojo no soy que tengo un iPhone, fíjate que te voy a explicar que el iPhone en realidad es un aparato que se desarrolla gracias a investigaciones con dinero público, ¿no? Y este vídeo, que fue un éxito, bueno, o sea, lo petó una barbaridad como esta intervención, en realidad es digamos, una intervención política de rearme ideológico
porque permite también a los tuyos poder dar una respuesta a los adversarios sobre, digamos, imágenes o clichés o sobre, digamos, ofensivas cuando el adversario te hace como, ¿no? Pues, bueno, creo que espero haberme conseguido explicar como en esta parte, ¿no? Yo creo que, y ahora voy a pasar a una parte, a la parte de la publicidad y la importancia de la publicidad en redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de publicidad en redes, hablamos fundamentalmente de segmentación, es decir, de la posibilidad de que a ciertos públicos les lleguen ciertos mensajes, ¿no? Es decir, cuando hacemos una publicación en Instagram, pues esa publicación llega a todos tus seguidores y a las personas, ¿no? Y a los seguidores de las personas que han visto esa publicación compartida, pero lo hace de una forma, digamos, indiscriminada, ¿no? Sin control, que tú no puedes controlar. Pues cuando haces la publicidad en Instagram, eres tú quien elige a quién llega qué contenidos, ¿no? Es verdad que el mundo de la publicidad, las campañas electorales y en las redes sociales, en el mundo de la política, está llena de gurús y de personas que prometen imposibles. Y si es verdad que hay que controlar mínimamente las redes sociales para hacer una buena segmentación, quiero, digamos, comentar tres cosas que son fundamentales, ¿no? La publicidad en redes no es como los carteles en marquesinas. Cuanto más pasta tienes, más sales. La publicidad en redes se mide por, digamos, la tasa de conversión, ¿no? Es decir, cuánto dinero empleas para lograr un objetivo. Y pongo un ejemplo. Si se convocan unas elecciones y nosotros, digamos, y se hace una campaña en redes sociales destinadas a que haya, ¿no? Como apuntar a voluntarios para después hacer actividades de campaña, generalmente lo que se hace es como hacer varios materiales que, digamos, se diferencian en función de los intereses del público, ¿no? Pues por la edad, por el género, por la clase social, si eres jubilado, si eres precario, ¿no? Y esos, digamos, materiales se segmentan para que lleguen a un público muy definido. De modo que cuando empieza la campaña, tú puedes ir visualizando cuáles son las publicaciones que están funcionando mejor, es decir, que están suponiendo menos esfuerzo económico, y las publicaciones que van funcionando peor, es decir, que están suponiendo más esfuerzo económico. Y ese análisis de vigilancia es fundamental porque te permite, digamos, transformar, cambiar, variar los contenidos o el público de esas publicaciones que tú tenías en marcha para, digamos, decir, bueno, esto está funcionando súper bien, pues voy a copiar esto para meterlo también por aquí, ¿no? O esto está funcionando fatal, creo que no funciona por esto, así que voy a cambiar la publicación para que esa publicación empiece a funcionar, ¿no? Es decir, que no hay una fórmula mágica, sino que sobre todo lo que hay es un buen análisis de la segmentación de los públicos y, digamos, un tanteo, un ensayo y error de cuáles son las publicaciones que están funcionando más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podemos pasar a un siguiente bloque, que es hablar un poco de los medios de comunicación en una campaña electoral, ¿no? Cuando hablamos de medios de comunicación y campañas electorales, diría como una gran distinción, ¿no? Y es entre lo que puedes decir tú y lo que no puedes decir tú, pero quieres que se diga, ¿no? Y entre la parte de lo que quieres, de lo que puedes decir tú, ¿no? Tenemos los canutazos. Los canutazos, para quien no lo sepa, pues son cuando hay, digamos, un grupo de periodistas y cámaras que te ponen micrófonos y te hacen preguntas, ¿no? Y hay como dos diferentes canutazos. Los no provocados, vas a por ejemplo, a una manifestación o a un acto y hay un grupo de periodistas y finalmente terminas dando declaraciones. Y los provocados, que son los que generalmente, que es lo que generalmente ocurre, y es cuando el jefe de prensa organiza a los periodistas para dar declaraciones con un objetivo determinado, ¿no? Esto lo que permite es al político poderse colar en la parrilla informativa del día y generalmente las preguntas que hacen los periodistas orbitarán en torno a los temas del día o digamos las polémicas que haya habido ese día o los temas fundamentales, digamos la pregunta, lo que he dicho antes, sobre los que orbite la campaña, ¿no? Sobre los canutazos y los medios de comunicación siempre hay una especie como de difícil equilibrio porque es muy difícil de medir y que termina siendo casi una decisión de última hora, ¿no? Y es si el tema del día va en tu contra, si hay un tema
donde no quieres aparecer, porque claramente va a jugar en tu contra, ¿merece la pena exponerse? ¿O es mejor dejar que escampe un día y que el tema no te manche, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, aunque en campaña electoral es muy difícil evitar porque tienes que aparecer cada día en un sitio, digamos, hay una decisión que es casi de última hora, que es casi como de un análisis como de piel de lo que está ocurriendo, y es finalmente decido salir a exponerme con un tema que no me viene bien o decido quedarme en casa, digamos, no tener protagonismo ese día en informativos, pero a cambio no mancharme de este tema, ¿no? Y creo que eso, pues en la preparación de las entrevistas, de los canotazos, ¿no? Y de las cosas electorales con los equipos de comunicación es algo que en campaña se ve muy bien, ¿no? Quiero hablar de las entrevistas, que son, digamos, pues una parte fundamental de la labor de una candidata o un candidato y suponen siempre un gran trabajo en equipo para que funcione bien, ¿no? Y diría que se componen de varias partes las entrevistas. Lo primero es una investigación exhaustiva al periodista, leer entrevistas similares y para poder predecir qué temas le interesa más o menos o dónde puede apretar más o menos, ¿no? Una segunda parte de las entrevistas es la preparación y el estudio, ¿no? Es absurdo pensar que un candidato puede saberlos todo sobre todo, ¿no? Pero sí es importante tener una respuesta para casi todo. Y esto no es algo hipócrita. Los políticos deben conocer los temas que importan. Por eso, por cada candidato hay siempre un equipo que trabaja los temas, profundiza en ellos y ofrece al político lo que generalmente se conoce como argumentario, ¿no? Que es en realidad una especie de papel filtrado a partir del cual el político puede estudiar, ¿no? Esto no significa, digamos, que el partido imponga al político una línea que el candidato tenga que repetir como si fuera un loro. Significa que hay gente inteligente trabajando y filtrando información para que el político pueda estudiar y conocer cosas y organizar ideas que antes no conocía, ¿no? Y otra cosa fundamental en las entrevistas es la importancia de los titulares, ¿no? En una entrevista, ya sea en radio, en tele, en prensa escrita, etcétera, los titulares son una parte fundamental y por eso, digamos, cada cosa que se trata en una entrevista debe ser tratada con máxima precaución, ¿no? Y lo que quiero aquí explicar es que siempre va a haber en una entrevista una especie como de tensión, de equilibrio muy difícil entre las preguntas, es decir, lo que el periodista desea saber y lo que tú quieres contar, ¿no? Es decir, entre dónde quiere ir el periodista y hacia dónde quieres ir tú con la entrevista y, por tanto, cuáles quieres que sean los titulares de esa entrevista, ¿no? Bueno, voy con la tercera parte. Meto mítines y medios de comunicación por lo que voy a contar ahora, ¿no? Digamos, en medios, o sea, en una campaña electoral, los mítines, las horas de los mítines se rigen por las horas de los informativos, ¿no? Tú no pones un mítin, digamos, a las 3 de la tarde cuando ya ha sido el telediario. Tú lo que haces es poner un mítin para tener, digamos, la pieza del candidato como mucho a la 1 para que los informativos puedan recoger, construir la pieza y meterla en los telediarios. Es decir, son los medios de comunicación quienes rigen los tiempos de los mítines y no al contrario, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, además de informativos, bueno, hay también boletines informativos, por ejemplo, yo qué sé, pues La Serda tiene un boletín informativo muy breve a las 12, entonces si quieres hacer como una redacción, generalmente lo que va... Sí, sí, Pablo. No te oigo, perdona. Tienes el micro desconectado. Disculpa, Iñaki, más o menos llevamos como una hora aproximadamente. Llevamos una hora. Más o menos. Vale. Para más o menos organizar el tiempo que tenemos por delante, que lo sepas, no hay ningún problema. Seguimos. No, pues, entonces, vale, perfecto. Voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Comentando solamente dos cosas fundamentales y ya termino, ¿vale? Vale. Bueno, pues eso. Los mítines son las horas de los medios quienes rigen las horas, ¿no? Y no al contrario. Y hay digamos, esa parte sobre lo que no puedes decir tú, pero quieres que se diga, están los offs, ¿no? Y es como una forma de comunicarte con la prensa,
donde coges como a todos los periodistas y hablas con ellos de tú a tú, digamos, sin tener la presión de que lo que digas va a ser publicado literalmente, ¿no? Y esto es muy importante en una campaña electoral porque, digamos, los políticos pueden bajar línea sobre impresiones de la campaña electoral digamos, también como estrechar una cierta relación con el periodista, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una campaña interna que no quieres publicar, pero te da bien, ¿no? Eso se lo cuentas al periodista para, digamos, intentar generar una cierta imagen de positividad en tu campaña, ¿no? Bueno, voy a hablar brevemente, rapidísimo, sobre la importancia de los debates electorales y ya con esto cierro. A ver. Y es... voy a contar solamente 3 cosas. Los debates electorales, digamos, no deciden mucho voto. De hecho, si haces la media de las encuestas del CIS post-debate electoral de las elecciones generales, apenas cambia el 1 o 2% del voto de la gente que ve los debates. Esto, claro, puede parecer que es poco, pero cuando un escenario está muy ajustado, en realidad puede ser como significativo, ¿no? Y de la preparación de un debate electoral, ¿no? Hay, y como decíamos con las entrevistas, 3 partes fundamentales que son la preparación de temas, la preparación con la candidata o el candidato y el postdebate, ¿no? Y quiero hacer solamente un breve apunte sobre la preparación con el candidato y es que, bueno, además de estudiar, es muy importante, digamos, hacer un acting con el candidato, digamos, no para hacer una especie como de interpretación, ¿no? Sino porque no sé, pues de preparación de debates electorales donde he estado, generalmente cuando a ti te toca ser un candidato diferente con el que vas a debatir y discutes, te das cuenta de cuáles son los temas que no se habían preparado bien y, por tanto, de esos espacios ciegos que hay como que recubrir y que trabajar para que la candidata o el candidato vaya bien preparado al debate. Perdonad que no esto vaya rápido, pero bueno, en conclusión, hemos visto la importancia de la comunicación política, analizado algunas campañas y visto algunas cosas que configuran el día a día de una campaña electoral. Yo creo que, como síntesis, diría que una campaña electoral es una batalla por la pregunta sobre la campaña electoral y quien tenga la capacidad de trazarla es quien gana. Que para eso es fundamental tener un buen análisis de partida y saber cuál es el contexto en el que en el que vas a jugar en esa campaña. Y que bueno, en política, siempre que sale algo mal, pues se quiere buscar un culpable, una estrategia, un candidato, unas siglas, ¿no? Y siempre que algo sale bien, aparecen como gurús, ¿no? Arrogándose la victoria, ¿no? Yo creo que una campaña electoral en realidad es un cuerpo compuesto por cientos de personas y sobre todo lo que hay detrás es ideas, trabajo, cansancio, disciplina y un enorme esfuerzo para que las cosas salgan bien.